Viernes para todos. Muchas gracias por sumarse a este break del 31 de octubre, el último del mes y el primero post elecciones. Frank, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, buen viernes. Se nos va el año ya. Eh, Quedan unos 60 días y unas 40 ruedas para definir lo que queda del futuro del año. Sí, exactamente. Una semana, esta debe haber sido la semana más esperada del año en los mercados financieros, en el post elecciones, y fundamentalmente por el resultado que se dio que hace que, bueno, volvamos a una serie de expectativas más relacionadas con las que eran en enero, febrero de principio de año, o podríamos decir abril, mayo, cuando se salió, entre comillas, del cepo y se acordó con el Fondo Monetario Internacional. El paquete de asistencia. Después de ahí todo se empezó a tornar bastante turbulento, volátil, con muchas dudas, con eh, muchos cambios en el humor de los inversores, fundamentalmente a partir de la elección de septiembre, y esto provocó toda una volatilidad bastante grande. Que cambió todo con el resultado del domingo, Fran. Sí, la verdad que fue un resultado extraordinario. Creo que y el más optimista del gobierno esperaba este resultado, ¿sí? Sobre todo por la convicción, digamos, con que se dio y con la diferencia que sacó a nivel país con respecto a la oposición, ¿no? Entonces, eso obviamente generó mucha fuerza para el mercado y bueno, logró que el día lunes tengamos un día histórico, porque fue un día récord total, sí, es el día individual de mayor suba de la historia del Merval, ¿no? Obviamente la suba tan grande se da porque venía muy castigado, pero bueno, es un gran puntapié inicial para este cambio, ¿no? Para este cambio de tendencia. Sí, y ahí con respecto al Merval y a los bonos, Fran, porque han habido otras subidas abruptas, las han tenido. La diferencia es que a lo mejor los precios no estaban tan deprimidos, ¿sí? O sea, no es que el país se había detonado. Entonces eso creo que es bastante positivo y eso muestra como que estamos partiendo de una base más alta que en ocasiones anteriores. Sí, el Ah, anterior dato máximo para ponerle contexto se dio en el año 2002, ¿sí? Luego de la crisis del 2001, como para que veamos un poco de qué es lo que superamos. Digamos. Creo que en el 2001 estábamos bastante más complicados que hace una semana atrás, ¿no? sí, correcto, correcto, exactamente. Así que ahí es donde veíamos que algunos activos estaban muy, muy castigados. Nosotros nos tornamos bastante positivo dentro de todo con el apoyo de Estados Unidos. Pensábamos que eso iba a ser una especie de corset para que las autoridades argentinas de los próximos 2 años y después de las otras elecciones presidenciales tuvieran un camino por el cual iban a tener que andar y que no iban a poder salirse. Pero bueno, el mercado todavía no lo veía así, ni hablar si seguimos con ese mismo escenario y encima ahora un presidente que se puede dar el lujo de recibir sonriendo a 20 gobernadores cuando hasta hace 2 semanas le estaban diciendo que tenían el teléfono que lo podían llamar. Vamos a ver las implicancias, un poco por qué también es tan positivo el cambio. Nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista de lo que dicen los precios de los activos financieros, no tanto desde la ideología, aunque a veces puede haber una convergencia. Tuvimos los bonos al alza y el riesgo país a la baja, y acá se nos plantea otra vez, volvemos a hablar de objetivo de riesgo país. Las acciones siguen recuperando pérdidas y cómo poder pararnos ahora en este escenario donde ya se devengó buena parte de la ganancia producto del resultado electoral. Bueno, el resultado que decimos soñado es porque el gobierno superó la barrera del 40%, mientras que el bloque, el grupo duro del kirchnerismo estuvo aproximadamente en un 25%. Hay que ver bien cómo sumamos las fuerzas.
Eh, lo bueno es que abarcó casi todo el país, en todas las regiones hubo un triunfo de la coalición gobernante, o sea, eso le da como un sustento, podríamos decir, le da una homogeneidad a la opinión del electorado, ¿sí? Y eso es bastante importante. Y en senadores, que es el cuadro de la derecha, el mapa de la derecha, podemos ver que también, y esto para nosotros empieza a ser, diría, casi decisivo, ¿sí? Eh, en el caso de los senadores se ganó 6 de 8 provincias o jurisdicciones que estaban en juego. Sí, ¿por qué esto para nosotros es bastante decisivo? Vinimos diciendo que en nuestro enfoque al mercado no le gustaba la posibilidad de los cambios en la ley del DNU. Básicamente, ¿por qué? Porque con muy poco porcentaje de la población, provincias del norte, algunas provincias del sur, inclusive en La Pampa, que han sido gobernadas por el justicialismo, venía teniendo la mayoría desde el año 83, ¿sí? O sea, con poco porcentaje electoral, uno podía tener una de las dos cámaras. Y en ese contexto, el cambio de la ley de DNU que se estaba intentando impulsar hacía que todos los DNU tenían que tener aprobación legislativa, con lo cual era casi imposible gobernar si uno no pertenecía al partido justicialista. Con este contexto ahora, y si al gobierno le sale bien las cosas, que es algo no menor, podríamos ver muchas elecciones de senadores en otras jurisdicciones en donde podrían hacer perder la mayoría simple que mantiene, ¿sí? Entonces, esto es un cambio bastante positivo, bastante fuerte, democratiza más el Senado. Entonces, ahí sin lugar a dudas, así como es la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Senadores viene a tener la misma función. Y siempre los sobrepesos han venido más por el lado de la Cámara de Diputados, ¿sí? Al tener elecciones buenas y malas, ha venido más por ahí. Pero bueno, este fue el resultado, bastante inesperado, con un buen núcleo de apoyo. Sí, esto hace pensar que en realidad las cosas parecía que estaban peor de lo que estaban. Y cuando vemos en las implicancias, sí, esto está hecho todavía con los datos del recuento provisorio, eh, no con los del... como va a quedar con el recuento definitivo, así que puede cambiar más o menos algún número. El caso más típico que ayer estaba en redes, Fran, era el de Lustó. Mm, eh, sí. pero más o menos lo que nosotros acá queremos ver es un poco lo que vimos ayer a la tarde con la reunión de gobernadores. Los totales de diputados son 257, el quórum es 129, la posibilidad de mantener veto necesita 85 diputados, ¿sí? Nosotros hacemos una cuenta muy sencilla, ¿sí? La Libertad Avanza obtiene 64, tenía 28, acá podríamos restar algunos que están votando en contra, y Juntos por el Cambio tiene unos 28. No quiere decir que estos 28 vayan a votar junto con la Libertad Avanza, pero da un número teórico de 116, ¿sí? Muy cerca del quórum, muy arriba de lo que necesitan para mantener los vetos si tuviera que gobernar por decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Y también para evitar el juicio político. Y en senadores, la Cámara más dura, ¿sí? Eh, el quórum es 37 y los vetos 24, ¿sí? Sumado Juntos por el Cambio con la Libertad, estaría más o menos en los 33 senadores, y esto, Fran, abre un abanico de lo que era el mundo antes de las elecciones y el mundo después de las elecciones. Perdón, estaba muteado. Obviamente cambia totalmente, ¿no? Digamos que se da vuelta absolutamente porque, eh, eh, como dicen, ahora tiene una posición donde puede salir a buscar activamente, es decir, una posición de ataque, donde puede salir a buscar activamente estas reformas y estas reformas que son tan importantes, eh, y estas reformas que le van a permitir al gobierno realmente cambiar el paradigma de la economía, y de algunas otras cosas que es lo que todavía no lograban hacer. Entonces, esas reformas estructurales, justamente,
serían más posibles, sí, bastante más posibles. Eh, e incluso por eso es que el gobierno ya las envió al Congreso, sí, o sea, ya envió digamos, los previsores de la reforma laboral, entre otras cosas, y vendrá seguramente previsional y otras grandes necesidades que tiene el país para seguir acomodando la cuenta pública, ¿no? Y para lograr, sobre todo, la formalización más profunda de la economía, ¿no? Que seguimos con un nivel de informalidad muy, muy grande. Sí, ahora entró laboral e impuestos, si no me equivoco, como que la previsional la han dejado un poco más, Ujú. más atrás, pero digamos prácticamente de pasar de ese escenario, como decía Fran, de defensa, decir, bueno, intentaré llevar la macro lo más ordenada posible para en el 27 a directamente antes del recambio legislativo ya estar presentando las notas. Ayer hablaba... em, Ritondo en un programa televisivo y decía algo interesante, los 100 días, ¿sí? Que ahora empiezan a correr relojes de 100 días para empezar a hacer acuerdos fuertes, ¿sí? Eh, para lograr cambiar las expectativas y dinamizar a la economía, ¿sí? Nosotros vemos en ese aspecto que el gobierno, bueno, ya comenzó, no le hemos puesto ninguna placa para no hacerlo tan largo, pero bueno, tuvo una licitación del Tesoro, está comenzando a desarmar el tema del encaje, de que baje el costo y empezar a dinamizar a partir de ahí. También lo decía Milei ayer, la actividad, sí, con el tema tasa. Así que, bueno, el tema de la inflación viene también bastante anclado, el tema del dólar hoy por hoy también está bastante anclado. Han salido dos obligaciones negociables muy grandes, o bastante grandes, una Tech Petrol y otra YPF, YPF a 6 años, eh, estirando duration en la misma semana donde se conoció el dato de inflación, y eso también a tenerlo en cuenta por tema dólar, porque cuando hay emisiones de ON, la demanda de dólar puede ser abastecida porque estas empresas tarde o temprano tienen que vender buena parte de los dólares que recaudan con las obligaciones negociables. Y bueno, uno de los grandes ganadores fueron los bonos que tuvieron el día lunes una suba arriba del 20%. Nosotros, nuestro nivel objetivo del riesgo país a final de año era de 700, hoy está creo que 630 aproximadamente, Fran. Eh, Sí, más nos pasó cerca por de arriba. 6, sí, más cerca de 600 que de 700. Ayer nos reíamos un poco de eso cuando veíamos algunas proyecciones que hacíamos hacia mediados de año y decíamos, bueno, estuvimos más cerca de 1500 en algún momento, pero manteníamos esa visión cercana a los 700 puntos. Ha habido una normalización de la curva y se comienza a arbitrar esto que veíamos la semana pasada en el break, que era la suerte está echada. em, en donde había un spread muy grande de legislaciones porque se pensaba que Besen podía actuar en la curva de globales. Hoy vemos ese riesgo bastante mitigado y también estamos empezando a notar que los inversores empiezan a animarse a estirar la duration. Y nos hemos olvidado, pero el gobierno sigue teniendo dos ases bajo la manga. Uno debe estar avanzando, que nos imaginamos que es el canje de deuda, y otro es el swap. Pero bueno, sin lugar a dudas, todavía vemos posibilidades y acá en el tramo más largo, en donde la duration empieza a actuar, es donde pareciera que los bonos quieren comenzar eh, a recuperar valor, que son los bonos que exceden en el pago mayormente la gestión Milei, Fran. Sí, sí, porque son, bueno, los que quizás pueden haber estado más golpeados justamente por ese asunto. Ahora ya con este panorama, el mercado empieza a creer que 2027, si todo marcha acorde al plan, para hacer hay un guiño a una frase del gobierno, debería todo ir encaminado para una reelección de Milei, ¿no? Entonces empieza a generar más confianza la parte larga de la curva. eh,
que es, bueno, donde podemos llegar a encontrar posiblemente bastante más valor en estos momentos. No sé, Robert, si querés pasar a la próxima. Lo perdimos al Robert. Ahí está. Sí, ahí está. Ah, No, decía que no te escuchaba, ahora sí se ve que fui yo. Ahí me está avisando que la conexión es es inestable. inestable. Un clásico, un Sí, clásico. un No podía clásico, faltar. sí, no podía faltar un break. Sí, a ver, yo creo que el resultado electoral, y por eso poníamos lo de los senadores, y si en la elección en diciembre le iba bien, yo creo que lo bueno no es que el peronismo unido sacó 32 votos, sino que el kirchnerismo duro sacó menos de 30, sí, quizás hasta menos de 25. Entonces ahí para los inversores empieza a ser tentador ir post 2027. Era eh, pre-2027 era un lugar donde estábamos buscando un paraguas de contención a la inversión, un por las dudas, porque aunque sea una deuda ser que uno no sabe si la van a pagar o no, entonces empieza, ¿sí? Este escenario empieza a ser más optimista para empezar a pasar el alambrado del 2027, e ir a buscar los títulos que tienen más duration, ¿sí? Así que acá, por ejemplo, los Bopreales, que son estos títulos que marca una TIR del 7,4, llegaron a estar rindiendo 15-20% en las peores semanas de octubre, ahí al principio de octubre, ¿sí? Entonces ha habido una compresión muy grande. Nos sigue pareciendo un título que rinda 7-8% anual de acá a 2 años, una excelente alternativa para inversores moderados y conservadores inclusive, así que nos gusta para aquellos que tienen dólares, pero el potencial de ganancia hoy más fuerte está en el tramo largo. La curva de globales y bonares, llegó a tener 500, 600 puntos de spread, hoy está en 200 aproximadamente, así que empieza a lucir un poco más apretado todo ahí, pero bueno, seguimos creyendo. ¿Y por qué creemos que todavía hay margen? Lo poníamos, lo analizábamos a principio de semana internamente, Fran, y en rendimientos de bonos estábamos entre Ecuador y el Congo. ¿Sí? Bueno, ahora estamos ahí, hemos pasado con el transcurso de los días un poco más abajo, hemos pasado al Congo y vamos en busca de Angola. Sí, que se agarre Pakistán también, que lo tenemos en la mira. Eh, ya estamos encaminadísimos. La verdad es que nada, la compañía que tenemos acá probablemente no sea la que nosotros más nos gustaría tener, ¿sí? Deberíamos estar más cerca del grupo eh, Brasil, Paraguay, Perú. No voy a decir Chile, Uruguay, porque quizás ya sería eh, demasiado, pero deberíamos estar más cerca de ese grupo. Eh, y bueno, todavía nos queda un camino largo, largo por recorrer, ¿sí? Esto es básicamente eh, una aguja en un pajal, eh, y, y recién nos están encontrando ya al fondo, ¿sí? Entonces todavía tenemos que eh, alcanzar niveles de riesgo mucho mejor, sí, calificaciones de riesgo mucho mejores. Seguimos estando con la letra C, sí, si tu calificación de riesgo arranca con C, es que estamos medio complicados. Así que nada, esperaremos un poquitito más a ver cómo va mejorando y si logramos salir de digamos, de esa locura que se nos ha generado. Los bonos no rinden como deuda CC más, CCC más, están un poquito mejor en el rendimiento, pero bueno, digamos, nuestros eternos defaults nos colocan en una posición bastante eh, desfavorecedora, ¿no? Tenemos que Sí, tratar de salir y bueno, eso demora tiempo, ¿sí? El mercado tenés que generar la confianza y para generar confianza tiene que pasar tiempo, tenés que cumplir con tus obligaciones y recién ahí vas a ir avanzando, ¿sí? No es de un día para el otro. sí, esto está pensado en los bonos 30 con comparables al Global 2030.
Pensemos que Pakistán, vos hacías mención a Pakistán, Pakistán ha estado casi en una guerra fronteriza contra Afganistán, contra los talibanes, o sea, no saquemos analogía de qué cosas nos han generado internamente. Pero sin lugar a dudas, nosotros pensamos que el mercado está viendo que deberíamos hacer este viaje hacia la zona de Salvador y Egipto, ¿sí? O sea, que rindan 7. Si rinden 7, la pregunta sería, em, ¿cuánto tiene que bajar el riesgo país? Bueno, ahí estaríamos hablando que el riesgo país debería estar en un techo de 500 puntos, entre 500 y 400 aproximadamente, ¿sí? Con lo cual podríamos decir unos 450 puntos, casi son 200 puntos de compresión. Y eso como para empezar a hablar, como para ser el Salvador de Bukele. Con lo cual ahí volvemos, si volvemos al cuadro anterior, bueno, ahí es donde deberíamos empezar a analizar la duration en los bonos más largos. Estaríamos hablando de 200 puntos de una suba casi del 10% adicional en dólares. em, en los tramos más largos, ¿sí? Y en los tramos más cortos estamos hablando ya de menos compresión, pero aproximadamente unos 5 o 6% de compresión. También hay que fijarse si uno está en la curva de AL o de globales. Por eso pensamos que una vez que ajuste un poco más el tramo corto, lo que debería seguir volando es el tramo largo, ¿sí? Fíjense acá cómo en el cuadro de abajo, cómo se está normalizando la curva. Si esto post septiembre se había empinado inversamente, así que lo más corto rendía más que lo más largo. ¿Sí? Hay una inversión de la curva y eso es cuando empiezan a haber miedos de reestructuración o defaults. Se empieza a normalizar esto, tiene que seguir subiendo, o sea, subiendo de precio la L30, bajando el rendimiento. Tiene que seguir este proceso de compresión y después vendrá por este lado. ¿Por qué también vemos este escenario? Porque ayer Powell puso un pie en el freno y dijo, sí, bajamos la tasa ahora, pero la de diciembre no sabemos. Y eso afectó bastante a los mercados, pero el view internacional sigue siendo el mismo, ¿sí? Trump sigue queriendo unas tasas más bajas, o sea, vamos a tener ruido en el mercado en el mientras tanto, quiere seguir teniendo un dólar débil, entonces seguimos viendo un favorecimiento de el mercado de emergentes. O sea, el mundo nos sigue sonriendo, la soja también. Hasta la soja saltó del barco esta semana y pasó los $400 eh, y está teniendo un fuerte movimiento alcista. Si vemos acá arriba, y esto lo ponemos para ver cómo veníamos y por qué la subida fue tan brutal, bueno. Este es el desempeño del Global 2030 con su piso en las elecciones de septiembre. Estos los mercados emergentes y esto es los comparables. Y nosotros venimos de ahí mucho más abajo. Entonces, esto es lo que pasó esta semana, que rápidamente el mercado decidió posicionarse eh, para aprovechar, perdón, estos spreads. Ahora vuelvo a compartir, perdón que apreté la tecla equivocada. Así que lo que podemos ver es que sí, que vamos a tener un poco de, ahora que tener paciencia para volver a ver eh, nuevamente subas en el precio de los activos. Ahí seguimos con la presentación. Y el No, otro activo, sí, Fran. no, no, perfecto, digo que se ve perfecto. Ah, bien, gracias. Bueno, y los otros activos que también recuperaron, que también comenzaron a vivir después de haber hecho ese piso entre septiembre y octubre, que fue como una fuerte resistencia a bajar de ahí, son las acciones. Acá tenemos algunos de los ADR y ahí podemos ver la fuerte suba que tuvieron esta semana, fundamentalmente el día lunes, y en donde el sector financiero fue uno de los más beneficiados, Fran.
Sí, como les comenté recién, el día lunes fue el día de la mayor suba histórica del Merval, bastante por encima del 30% de suba en un solo día. Y aún así, miren que hay acciones que están más del 20% abajo en lo que va del año. O sea que había sido bastante duro el asunto. Eh, no sé si fue la semana pasada o la anterior que mencionamos que Superville había bajado 70% en el año, ¿sí? Y bueno, eso lo, ya recuperó gran parte de eso. Eh, y bueno, los bancos como justamente Superville, que venían muy castigados, fueron quizás los que más lograron captar atención y los que más subas tuvieron en estos días. De todas maneras, YPF, las transportadoras de gas como TGS, que se ve arriba de todo, también tuvieron muy buena performance, eh, aunque no venían de tan abajo, pero sí tuvieron muy buenos números, ¿no? En general, el mercado se contagia eh, y todo gana niveles similares. Sí, correcto. Ha sido una semana donde a lo mejor una arrancó más fuerte al principio y la otra se acopló. YPF todavía nos sigue quedando con buenos precios de entrada, al igual que Banco Galicia, Banco Macro. Por ahí nos gusta. Creemos que la reducción de políticas de encaje, la reducción de las tasas de interés, la reducción del riesgo país va a redundar en menores costos de financiamiento y eso va a empezar a mejorar los balances. Vamos a ver esta recuperación y después vamos a entrar otra vez en lo mismo. Bueno, vamos a tener que esperar a ver los balances, a ver cómo vienen los indicadores de actividad. Esto ha sido pura compresión, esto ha sido sacarse el riesgo, como se ha dicho mucho esta semana, el riesgo K o KUKA. ¿Sí? De los activos financieros. Yo soy un convencido que quizás no solamente ha sido la potencia del triunfo, sino eh, que el kirchnerismo quedó como bastante encapsulado, ¿sí? Porque hay que ver cómo termina de jugar el otro peronismo, el peronismo de Córdoba, de San Juan, de Río Negro, o sea, por ahí queda mucho para analizar y hay que ver cómo se rearma todo ese sector como frente. Entonces ahí es donde nosotros vemos que todavía hay un potencial de que los precios sigan asumiendo la normalización de las variables económicas, ¿sí? Y acá lo que podemos ver, y acá es donde lo decimos, esto siempre tiene riesgo, pero con una inflación en torno al 2% y bajando la expectativa de inflación, la curva de tasa fija, ¿sí? 2% mensual de inflación es un 27 anual, pudiendo normalizar hacia un 20 en el año 2026. Acá estaríamos con rendimientos de inflación más 12 más 15 aproximadamente. Eh, También por ahí nos gusta, Fran, para el tramo más corto, algunos instrumentos no son fáciles de obtener, pero que ajusten por tasa Tamar porque la tasa Tamar todavía viene en un rango de 45, 50 algún día, 44. Sí, acá sí que es un poco más complicado conseguir, eh, porque no son tan usados por el gobierno, digamos, las emisiones son muy poquitas, que de hecho son, bueno, la curva que se ve ahí de los triangulitos grises son solamente 4 títulos, a marzo, junio, septiembre y diciembre del año que viene, eh, y digamos que no hay mucha más opción en cuanto a tasa Tamar, pero sí, vienen subiendo o sea, vienen devengando intereses con mucha mejor tasa de lo que viene cualquier otro instrumento. Entonces se hace una opción bastante interesante. Incluso, bueno, quizás en el cortísimo plazo, la opción sería algún fondo de inversión que invierta en este tipo de títulos. No hay muchas más alternativas, desgraciadamente, porque la verdad que nos vendrían bastante bien en este Sí, momento. sí, ayer, Fran, mirábamos el fondo FF de Stonex, Mm. que el de fideicomisos financieros que invierte a tasa Badlar Tamar. Y habíamos estado sacando cuenta, vos habías sacado cuenta que estaba rindiendo a tasa nominal anual del 49, obviamente eso va a tener que ir bajando, pero nos gustaba mucho, y ese lo hemos utilizado en distintas épocas, pero nos gusta mucho
para posiciones cortas. ¿Sí? Es un T más uno, bastante interesante, con muy poca volatilidad. Y que hoy vendría rindiendo más que un plazo fijo, que una caución, que una lecap corta, bastante más. ¿Sí? Estamos hablando que en algunos casos 1000 puntos básicos, es decir, un 10% más de tasa, y quizás más si la medimos contra la caución. Entonces, la verdad que ese fondo nos gusta mucho para ir devengando en el corto plazo, ¿sí? O sea, buscamos eso para el corto plazo. Esto también nos puede gustar un poco más para el mediano plazo, para buscar. La curva se comprimió muchísimo. Pensemos que esto estaba rindiendo 25, 30 puntos por encima de la inflación. Hoy por debajo de dos dígitos, algunos puntos por encima de dos dígitos. Pensamos que esto todavía tiene que buscar una compresión para abajo, ¿sí? Sobre todo en la medida que siga bajando la expectativa de inflación, que va a hacer que baje la expectativa de tasas. Volvemos a lo mismo, la tasa vuelve a gobernar el esquema financiero y todo se empieza a arbitrar a la baja, ¿sí? Pensemos que en la época de volatilidad es el dólar el que empieza a ser tomado como referencia. Em, y Dollar Link nos gusta para buscar cobertura. Nos sentimos siempre muy cómodos cuando tenemos tasas reales positivas. El TZB, bueno, me permite armar un esquema de dólar más 4,5. Cuando estoy buscando una cobertura, nos parece una renta ahí bastante interesante eh, para el coberturista, ¿sí? 4,5 en dólares, tasa nominal en un título que paga en junio, nos parece interesante. Quizás podría ser una mejor alternativa. eh, Algún Bonser, quizás tendríamos que elegir algo un poquito más largo porque nos estaría devengando una rentabilidad del doble si asumimos que la inflación y la devaluación van a correr bastante en línea. Queda por ver, pero bueno, quizás con Ser tendríamos que ir un poco más largo. Y en lo que es Merval y bonos, hubo una compresión del Merval sobre los bonos. Acá está la fuerte subida, Frank, que observamos esta semana, el Merval recuperando. Lo veníamos notando más atrasado, pero bueno, con un riesgo país todavía a la baja, vemos que los bonos tienen que comprimir y por ende el Merval sigue teniendo recorrido, no tan explosivo, pero sigue teniendo una tendencia alcista de fondo. Sí, sí, esto hemos tenido momentos donde, sobre todo sobre finales del año pasado, que el Merval estaba bastante inflado, si se quiere, respecto a los bonos, ¿no? Que ha estado tanto más caro, después tuvo una corrección muy fuerte, lo vimos. Pero bueno, por primera vez, digamos, en bastante tiempo hay una tendencia alcista, porque lo otro no fue alcista, que favorece al Merval por sobre los bonos. Entonces, quizás para algún intrépido por ahí, eh, volverse a las a pegar al Merval puede ser muy, muy interesante, ¿no? Eh, Quizás alguien que obtuvo algún beneficio ya interesante en los bonos puede optar por cruzarse al otro lado y pasar a la renta variable, ¿no? Eh, Al menos con una parte de la cartera. Sabemos que es siempre la renta variable tiene mucha más volatilidad y asignado bastante mayor riesgo, pero bueno, puede ser una muy buena opción para aquellos valientes que se animen. Sí, acá si uno intenta planificarlo un poco, lo que vamos a ver con la compresión de los rendimientos, tanto en los bonos en dólares como en la tasa fija, la convergencia de los rendimientos hacia niveles de inflación. eh, Va a llegar un momento en donde va a ser todo de vengamiento y por ahí eso a muchos inversores les molesta o les resulta incómodo porque es como que la cartera ya no crece a las velocidades que crecía antes. Y por ahí es quizás el momento en donde uno suele cometer el error de saltar el umbral de riesgo y pasarse a activos más de riesgo, como bien, como vos decías bien, Fran, a las acciones. eh, pero es inexorable que va a pasar y que más de uno se va a ver tentado. En esta planificación estamos transitando el primer mes del último trimestre, con lo cual este trimestre todavía va a estar un poco eh, mostrando un lag en los niveles de actividad, de rentabilidades, ¿sí? Porque vamos a seguir eh, todavía... eh,
con colas de lo que fue la política monetaria completamente restrictiva, con lo que fue la incertidumbre electoral, y este balance lo vamos a estar viendo hacia el segundo mes del año que viene. Con lo cual, si es por balance, los números deberían empezar a mejorar recién sostenidamente en el primer trimestre del año que viene, que lo vamos a venir a conocer a finales del mes de abril, porque los trimestrales se presentan antes. Con lo cual, si es por balance, todavía quedan muchos meses por correr. Hoy lo que el mercado está haciendo es anulando ese exceso de pesimismo, ¿sí? Y quizás incorporando una dosis de optimismo, que es lo próximo que queda, para después sí empezar a correr con las valuaciones a partir de los desempeños de las empresas. Esto ha sido más algo macro, por eso todas las acciones subieron fuertemente y después tendremos que empezar a ver la parte micro, que es algo ya más decidido para el primer trimestre del año que viene, que vamos a empezar a conocer en el mes de abril. Pero bueno, el mercado se mueve por expectativas y en estas expectativas todavía creemos que hay margen para compresiones en las curvas de bonos y para subas de precios en la curva de renta variable. Así que bien, con esta última placa llegamos al fin de la presentación. Fue una muy buena semana en donde una de las mejores cosas que pasó es que se empieza a despejar la incertidumbre y uno empieza a poder armar carteras un poco más de manera más tranquila y mirando más el mediano plazo, que a veces hacen que sean un poco más rentable, Fran. Así que bueno, ahora comenzar el último bimestre del año. Sí, la previsibilidad, que es lo que se busca siempre, quizás gana un poquitito más de confianza, y eso es lo que hace que los movimientos sean tan abruptos, ¿no? Y sí, ya no nos queda nada. Pestañeamos un par de veces más, estamos brindando, Robert. Así es, sí, sí, sí. Ya queda muy poco, un año que ha sido muy difícil, que cuando miremos la variable punta a punta vamos a ver que no estuvimos en términos generales tan lejos de, de algunos pronósticos en cuanto a inflación, tasa de interés, nivel de dólar, quizás sea un poco el que más sube, pero riesgo país, pero en el medio pasamos y vivimos de todo. Así que bueno, pero bueno, ya ahora sí queda el camino despejado, esperemos que el gobierno lo sepa aprovechar. eh, para poder terminar de capturar los rendimientos que estamos esperando. Así que bueno, muy buen fin de semana para todos y los esperamos el próximo viernes. Buen fin de semana, que ande muy bien.